La bala le rozó el hombro mientras Nathan la protegía con su cuerpo y la sangre se filtraba a través de su uniforme de seguridad. «Solo soy el guardián», susurró mientras sus miradas se cruzaban. La mano temblorosa de Elise Blackwood le tocó la cara. La primera vez que una mujer lo tuvo en 7 años. El amanecer despunta sobre una ciudad aún medio dormida. En un apartamento sobrio en la zona este, Nathan Miller abre los ojos antes de que suene la alarma. 42 años han marcado sus ojos con líneas que hablan de cargas llevadas solo durante demasiado tiempo. La habitación contiene poco más que lo necesario. Una cama, una cómoda, una sola fotografía enmarcada de una niña con sus ojos. Ningún otro toque personal suaviza las paredes. Ninguna evidencia de una vida más allá de la supervivencia. Se mueve con precisión mecánica. Café negro y fuerte. 50 flexiones sobre la alfombra desgastada. Ducha de exactamente 3 minutos. La rutina no ha variado en 3 años. El espejo refleja un rostro curtido por la edad, una barba incipiente salpicada de canas, ojos que han visto demasiado y esperado muy poco a cambio. En la pequeña habitación contigua a la suya, Nathan prepara la ropa para su hija Sophie, ahora de 12 años. Ella no ha hablado más de lo necesario desde el accidente de coche de su madre, un accidente que Nathan no pudo evitar porque estaba trabajando en un turno de seguridad extra. La culpa lo envuelve en el pecho cada mañana como algo familiar. Mientras respiraba. «¿Examen de matemáticas hoy?», preguntó mientras conducían a la escuela en su viejo sedán. Sophie asiente, con la mirada fija en el paisaje que pasa. Nathan la observa alejarse, con la mochila al hombro, su postura cargando un peso que ningún niño debería soportar. Son 2 supervivientes de un náufrago en la misma isla, incapaces de construir un puente entre ellos. En la exclusiva urbanización Westlack, Nathan se desliza hacia su cabina de seguridad en la entrada principal. Sus colegas lo ven como confiable pero reservado. El exmarine que nunca comparte historias de guerra. El viudo que trabaja doble turno sin quejarse. Se ha convertido en parte del paisaje, tan ignorado como las cámaras que monitorea. A través de su cabina con ventana, Nathan observa a los residentes en sus vehículos de lujo. Abogados, ejecutivos, cirujanos, personas cuyas vidas no se ven interrumpidas por la tragedia. Comprueba identificaciones, abre portones, monitorea las transmisiones de seguridad. Su presencia es reconocida con un breve gesto de asentimiento, si es que llega a reconocerse. Al anochecer, ve un Mercedes negro desconocido, con el motor al ralentí justo fuera del alcance del sensor del portón. El rostro del conductor está oculto, pero algo en la posición del coche despierta los instintos que Nathan ha reprimido durante años. Anota en la bitácora, pero ignora la inquietud. Últimamente, no espera nada, ni bueno ni malo. Lo que Nathan no comprende es que mañana, la vida de este hombre invisible chocará con fuerzas que pasó años evitando, despertando partes de sí mismo que creía muertas junto con su esposa. La lluvia azota la caseta de seguridad mientras Nathan trabaja en el turno de noche, sustituyendo a un compañero enfermo. La tormenta ha dejado sin electricidad a varias zonas de la urbanización, incluido el mecanismo automático de la puerta principal. Nathan revisa manualmente los vehículos, de pie bajo el aguacero, con el uniforme empapado. Un Audi plateado se detiene, los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. La mujer que está dentro baja la ventanilla lo justo para entregar una tarjeta de identificación. Elise Blackwood, dice, con una sutil autoridad en la voz que sugiere que no está acostumbrada a que la interroguen. Nathan no reconoce el nombre, no es una residente habitual. La identificación la muestra como la esposa de Richard Blackwood, propietario de la mansión en Lakeview Drive, que ha estado prácticamente vacía desde que Nathan empezó a trabajar aquí. «Tengo que informar esto, señora», dice Nathan, notando su tenso agarre del volante y la mirada nerviosa hacia el retrovisor. «Por favor, abra la verja», insiste, con su serenidad ligeramente quebrada. «Mi marido me espera». El protocolo dicta que se verifiquen las visitas desconocidas.
Pero algo en sus ojos, un miedo controlado, hace que Natán dude. Antes de que pueda decidirse, los faros inundan su visión periférica mientras el Mercedes negro que había visto ayer acelera hacia la verja. «Déjeme pasar», dice Elise con silenciosa urgencia. Los instintos latentes de Aan se despiertan. Presiona el control manual. La verja empieza a abrirse y le indica que avance. Al pasar su coche, el Mercedes acelera, intentando colarse tras ella. Sin pensarlo, Natán se coloca en el hueco, bloqueando el paso del vehículo con su cuerpo. El coche frena con un chirrido, a centímetros de sus piernas. Dos hombres aparecen. Trajes caros, mirada dura, profesionales, peligrosos. Política del Este, afirma Natán rotundamente. Un vehículo por autorización. Estamos con la señora Blackwood, dice el conductor, con un tono que sugiere que es una formalidad fácil de pasar por alto. Entonces necesitará que ella lo confirme. Los hombres intercambian miradas. Escuche, contrate a un policía. Pueden esperar la autorización correspondiente o irse. Natán interrumpe su voz, con la serena autoridad que antaño dominaba a los hombres en zonas de combate. Su mano descansa cerca de la pistola eléctrica en su cinturón, un gesto que no pasó desapercibido para los hombres. Tras un tenso enfrentamiento, se retiran a su vehículo, retrocediendo, pero permaneciendo estacionados frente a la puerta. Natán llama a la oficina de seguridad de la finca y luego regresa a su cabina, sacudiéndose la lluvia y la adrenalina. Una hora después, la mansión en Lakeview se ilumina como un faro en la tormenta. La radio de Natán crepita con una llamada de emergencia. Posible intruso en la residencia Blackwood. Llega y encuentra la puerta principal entreabierta, una ventana destrozada. Desenfundando su pistola eléctrica, Natán entra, gritando su presencia. Encuentra a Elise Blackwood en el estudio, con un teléfono en la oreja y la otra mano presionando un paño sobre un corte en la frente. Ella corta la llamada bruscamente al verlo. Seguridad, se identifica. ¿Está herido? Entraron por la terraza, explica ella, manteniendo la compostura a pesar de las circunstancias. Lo conseguí. Para activar la alarma y huyeron. Natán asegura la casa antes de volver con ella. La policía está en camino. ¿Puedo? Señala su herida. Ella le permite examinar el corte. Es superficial, evalúa, sacando un botiquín de primeros auxilios del baño. Mientras limpia la herida, nota un ligero temblor en sus manos, la única señal visible de su miedo. «Eres buena en esto», observa ella. «Marines», explica simplemente. «Y ahora vigilas las puertas». Algo en su tono no es condescendencia, sino curiosidad genuina. Natán no da más detalles. Llega la policía, toma declaración. La versión oficial es que fue un intento de robo, pero Natán reconoce la precisión del allanamiento, la cámara específica desactivada, el corte limpio del vidrio. Esto fue profesional. Mientras los oficiales se preparan para irse, Elise lleva a Natán aparte. «Esos hombres en la puerta. No estaban conmigo. Sé cómo son tus ojos», dice simplemente. «Tienes miedo». Algo cambia en su expresión. Reconoce que él ve más allá de su fachada cuidadosamente cuidada. Mi esposo suele estar fuera por negocios. Normalmente no vengo sola. ¿Entonces por qué esta noche? Ella lo considera por un momento. A veces necesitamos un lugar para respirar. La declaración flota entre ellos, cargada de un significado tácito. La policía le sugiere que no se quede sola. Ellie hace una llamada, aparentemente a su esposo, su tono cambia a algo más reservado, más formal. Tras terminar la llamada, se gira hacia Natán. Está enviando a alguien, pero no llegará hasta la mañana. Ella duda. ¿Lo harías? ¿Consideraría la seguridad de la finca que alguien se quedara hasta entonces? El protocolo indica que Natán llamaría a un reemplazo para poder regresar a su puesto, pero en cambio comunica por radio que se quedará en el lugar. Él nota su alivio, sutil, pero genuino.
A medida que la noche avanza, mantienen una distancia profesional. Elise trabajando en su portátil en la sala de estar. Nathan patrullando el perímetro. Pero de vez en cuando sus caminos se cruzan y en esos momentos algo tácito pasa entre ellos. Dos personas que reconocen algo familiar en la soledad del otro. Pasan los días. Nathan vuelve a su rutina, pero algo ha cambiado. Se queda mirando el coche de Alyssa, anotando los días que viene a la finca y los que no. Se dice a sí mismo que es un asunto profesional. El robo sigue sin resolverse. Los hombres del Mercedes no están identificados. Sophie nota el cambio. Pareces diferente, dice una mañana. Es la mayor cantidad de palabras que ha hilvanado en semanas. ¿Diferente en qué sentido?, pregunta Nathan, sorprendido. Ella se encoge de hombros y se refugia en el silencio, pero su observación lo acompaña durante todo su turno. En la mansión Blackwood, se están implementando mejoras de seguridad. Una respuesta al robo. A Nathan le asignan la supervisión de la instalación, lo que lo lleva de nuevo a la órbita de Alyssa. Se entera de que tiene 38 años, estudió en Yale y trabaja como abogada corporativa a pesar de la riqueza de su marido. Se comporta con una perfección practicada que Nathan reconoce como una armadura. Al tercer día de instalaciones, Nathan llega y encuentra a Elise en el jardín, descalza, con vaqueros y una blusa sencilla, un marcado contraste con su habitual apariencia refinada. Intenta revivir. Un rosal abandonado, con las manos sucias y el pelo recogido en una coleta despeinada. Mi madre plantó esto, explica al darse cuenta de que él la observa. Antes de que mi padre le vendiera la propiedad a Richard, Nathan se arrodilla junto a ella y examina una planta marchita. Esta podría ser irrecuperable. Me niego a aceptarlo, dice con tranquila determinación. A veces las cosas solo necesitan tiempo y la atención adecuada. Sus miradas se cruzan brevemente y Nathan siente que algo se resquebraja en su distanciamiento, cuidadosamente mantenido. Se ofrece a ayudar y trabajan codo, con las manos en la tierra. La conversación fluye con más facilidad en esta tarea compartida que entre escritorios pulidos e informes de seguridad. Elise pregunta por Sophie y Nathan se descubre compartiendo más de lo que pretendía. El silencio que se instaló entre ellos tras la muerte de Megan. Su miedo a estar fracasando como padre. Elise no ofrece promesas vacías. En cambio, escucha con una presencia que hace que Nathan se sienta realmente visto por primera vez en años. A su vez, revela fragmentos de su propia vida. Su matrimonio con Richard Blackwood, 20 años mayor que ella, influyente en los negocios y la política. Primero fue mi mentor, explica. Vio en mí un potencial que otros pasaron por alto. Pero hay algo en su tono que sugiere que la relación ha cambiado. Sus conversaciones continúan durante las semanas siguientes. Nathan rompe el protocolo y trae café de la tienda de afuera de la finca en lugar de la bebida rancia del oficial de seguridad. Elise comparte libros de la biblioteca de la mansión, volúmenes sobre jardinería, sí, pero también poesía que habla del dolor y la renovación. Una noche, Nathan recibe una llamada urgente del colegio de Sophie. Ha tenido un ataque de pánico, el primero en meses. La encuentra en la enfermería, pálida y retraída. Mientras la lleva a casa, su teléfono vibra con un mensaje de Elise. Una pregunta sobre las nuevas cámaras de seguridad. No responde. Esa noche, mientras Sophie finalmente duerme, Nathan se sienta a la pequeña mesa de la cocina, con el peso de sus responsabilidades abrumando. Su teléfono vibra de nuevo. Elise comprueba si todo está bien. En un momento de debilidad, la llama. Sophie tuvo un momento difícil. Día, explica, sorprendiéndose con su franqueza. ¿Quieres hablar de ello?, pregunta Elise con voz suave. Nathan se descubre compartiendo su miedo más profundo. Que el silencio de Sophie no es solo dolor, sino culpa. La noche del accidente, debía recoger a Megan. Pero hubo un incidente en el trabajo y le pedí que condujera ella misma. Si tan solo hubiera estado allí, dice Elise en voz baja.
No podemos proteger a todos los que amamos en todo momento, por mucho que lo deseemos. Algo en su voz sugiere un conocimiento personal de esta verdad. Cuando él pregunta, ella duda antes de revelar que ella y Richard perdieron un hijo. Un mortinato hace 3 años. Después de eso, algo cambió entre nosotros. Él se sumergió en el trabajo y yo aprendí a fingir que todo estaba bien. Esta comprensión compartida de la pérdida crea un puente entre ellos. Empiezan a verse fuera de la finca. Encuentros inocentes al principio. Un café en una tienda a medio camino entre sus mundos. Un mercado de agricultores donde Nathan lleva a Sophie, que parece un poco más animada en la amable presencia de Alisa. Nathan nota su gradual despertar. La forma en que los colores se ven más nítidos. Cómo se descubre a sí mismo observando el cambio de hojas. La forma en que las raras sonrisas de Sophie se sienten como regalos inesperados en lugar de dolorosos recordatorios de lo que han perdido. Pero a medida que se acercan, Nathan también se da cuenta de la vigilancia que emerge de sus ojos. El Mercedes negro aparece con cada vez más frecuencia, una sensación de ser observado durante sus turnos. Mantiene esta preocupación por Elise, no queriendo perturbar la frágil paz que ella parece haber encontrado en su amistad. Entonces llega la noche que lo cambia todo. Nathan recibe una llamada de Elise, presa del pánico, a las 2 de la madrugada. Está sola en la mansión, convencida de que alguien intenta entrar de nuevo. Nathan corre allí, saltándose los protocolos, impulsado por algo más fuerte que el deber profesional. Encuentra la casa segura, pero Elise visiblemente conmocionada. Ella le muestra una nota dejada en su almohada, imposible de haber sido colocada allí sin violar la seguridad. El mensaje es simple. Él lo sabe. Nathan sugiere llamar a la policía, pero Elise se niega. No lo entiendes. Richard no solo es poderoso. Es peligroso cuando se siente amenazado. ¿Amenazado por qué?, pregunta Nathan, aunque una parte de él ya sabe la respuesta. Elise lo mira fijamente. Por cualquier cosa que no pueda controlar, por cualquiera que vea mi verdadero yo, no la versión que él creó. La insinuación pende entre ellos. Que su conexión, por inocente que haya sido en acción, ha despertado algo que amenaza las cuidadosas construcciones de sus vidas separadas. Y ahora han llegado a un punto en el que deben retirarse a sus respectivas soledades o reconocer que algo profundo ha cambiado dentro de ambos. Al amanecer, se sientan en silencio en la terraza, ninguno de los dos listo para expresar la decisión que se les presenta. Pero cuando la mano de Alisa encuentra la suya sobre la mesa, Nathan no se aparta. Y con ese simple roce, se toma una decisión que desencadenará consecuencias que ninguno podría haber anticipado. A la mañana siguiente, Nathan llama diciendo que está enfermo por primera vez en 3 años. Después de dejar a Sophie en la escuela, conduce hasta un almacén en las afueras del pueblo. Dentro, bajo una lona, yacen los restos de su vida anterior. Cajas de condecoraciones militares, equipo especializado y una computadora portátil que no ha tocado desde que se incorporó a la vida civil. El consultor de seguridad que fue antes del matrimonio, antes de la paternidad, antes de la pérdida, redujo su mundo a la mera supervivencia. Tenía habilidades que iban mucho más allá de revisar identificaciones en una puerta. Habilidades que ocultó deliberadamente junto con sus ambiciones. Nathan refuerza la memoria muscular de las contraseñas de la computadora portátil a pesar de los años. Comienza con los registros públicos. El imperio empresarial de Richard Blackwood, sus conexiones políticas, sus fundaciones benéficas. A primera vista, el hombre es un pilar de éxito y respetabilidad. Pero Nathan sabe por experiencia que el poder proyecta sombras, y en esas sombras, los secretos prosperan. Descubre que la primera esposa de Richard murió en circunstancias misteriosas, dictaminada suicidio, pero el detective investigador se jubiló repentinamente con una generosa pensión poco después. 3 de los rivales comerciales de Richard sufrieron caídas abruptas tras rumores de irregularidades financieras o escándalos personales. Los patrones emergen lenta pero inequívocamente.
El teléfono de Natán vibra. Un mensaje de Elise. Necesitamos hablar, no en casa. Sugiere una excursión. Un sendero a las afueras del pueblo, lejos de cámaras de vigilancia y dispositivos de escucha. La precaución lo dice todo. Se encuentran mientras las sombras de la tarde se alargan. Elise parece agotada, su compostura habitual se desvanece. Caminan en silencio al principio, las hojas otoñales crujiendo bajo sus pies hasta que llegan a un mirador lejos de otros excursionistas. Richard llamó esta mañana, dice finalmente. Regresa mañana, no la semana que viene como estaba previsto. Nunca antes había cambiado su horario de esta manera. ¿Crees que sabe de nosotros? Elise lo mira, con una sonrisa triste en los labios. No existe un nosotros que lo amenace de ninguna manera, Natán. No hemos hecho nada malo, pero de todos modos le tienes miedo. No lo niega. En cambio, revela la verdadera naturaleza de su matrimonio. Como la mentoría de Richard se convirtió en control. Como su apoyo llegó con hilos invisibles. Como sus celos se disfrazaron de protección. Después de perder al bebé, quería irme. Dejó claro que no era una opción. ¿Cuánto olvidaste?, pregunta Natán. El instinto protector que él. Reprimida durante años, ardiente e inmediata. No directamente. Richard nunca amenaza. Demuestra. Su exasistente solicitó el divorcio contra la voluntad de su esposo. De repente, su esposo obtuvo la custodia de sus hijos basándose en pruebas que aparecieron de la nada. Elise observa el valle. Richard no solo tiene dinero. Tiene información, contactos en lugares que deberían estar fuera de toda influencia. Natán comparte sus propios hallazgos, observando cómo la expresión de Elise cambia del miedo a la resignada confirmación. He sospechado mucho de esto, admite, pero al oírlo se confirma. Respira hondo. Necesito dejarlo, Natán. Lo he estado planeando durante meses, reuniendo pruebas de sus tratos, creando una póliza de seguros. El allanamiento a la mansión, Natán se da cuenta de que no estaban allí para ti. Buscaban lo que hayas reunido. Elise asiente. La noche que llegué a la finca, descubrí que Richard me estaba siguiendo. Necesitaba recuperar algo de la caja fuerte, algo que pudiera protegerme si alguna vez lograba irme. ¿Y conseguiste lo que necesitabas? Sí. Su mano toca el bolsillo de su chaqueta. Inconscientemente. Pero aún no es suficiente. Hay más en su oficina. Archivos que expondrían no solo sus prácticas comerciales, sino también sus conexiones con personas que nunca deberían tener poder. Natán sabe que debería irse. Su deber es con Sophie, reconstruir su vida fracturada, no volver a sumergirse en aguas peligrosas. Pero mirar a Elise, su inteligencia y coraje, su negativa a permanecer prisionero del miedo, despierta algo en el que ha estado latente desde la muerte de su esposa. Dime qué necesitas, dice simplemente. El plan se forma rápidamente. Elise se mantendrá normal cuando Richard regrese, mientras que Natán usará su autorización de seguridad y sus habilidades recuperadas para acceder al edificio de oficinas de Richard durante una gala benéfica. La noche siguiente, Elise proporciona detalles que solo alguien familiarizado con los hábitos de Richard sabría. El teclado oculto bajo su escritorio, la rotación de la combinación de su caja fuerte, los patrones de los guardias de seguridad. Al caer la noche, se levantan para irse, su aliento visible en el aire fresco. Elise duda, luego toma la mano de Natán. Siento haberte involucrado en... Tienes que pensar en Sophie. Estoy pensando en ella, responde Natán. Quiero que vea que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar, personas que vale la pena proteger. Las palabras lo sorprenden. Parecen algo que diría el hombre que solía ser, no el cascarón vacío en el que se ha convertido. Sus dedos permanecen entrelazados un instante más de lo necesario. Ningún beso, ninguna declaración dramática, solo el simple y profundo contacto de dos personas que reconocen algo en el otro que vale la pena arriesgarse a despertar.
La noche siguiente, mientras Richard y Elise asisten a la gala, Nathan recorre el edificio de oficinas con la precisión calculada de su vida anterior. Navega por los sistemas de seguridad, cronometra los patrones de patrullaje, accede a la oficina privada de Richard mediante métodos que no dejan rastro. En la caja fuerte oculta, encuentra lo que Elise describió, documentos que vinculan a Richard con sobornos judiciales, operaciones de chantaje y cosas peores. Pero entre ellos hay algo inesperado. Fotos de vigilancia del propio Nathan que datan de meses antes de que conociera a Elise. Fotos de él con Sophie en su escuela, en el supermercado, en la tumba de Megan. La comprensión lo golpea con una claridad repugnante. Nathan no fue asignado al azar a Finca Westlack. Su posición, toda su carrera postmilitar, ha sido orquestada. Richard Blackwood lo ha estado observando mucho antes de que Elise entrara en su vida. ¿Pero por qué? La respuesta llega cuando Nathan oye que el ascensor a la planta ejecutiva se activa horas antes de que alguien regrese de la gala. Asegura las pruebas, borra sus huellas digitales y se escabulle por un pasillo de servicio justo cuando se abren las puertas del ascensor. Desde las sombras, observa a Richard Blackwood emerger solo, dirigiéndose con determinación a su oficina. Nathan escapa del edificio sin ser visto, pero con la inquietante certeza de que nada en su conexión con Elise ha sido casualidad, y de que el peligro que enfrentan es mucho más personal de lo que ninguno de los dos imaginaba. A la mañana siguiente de la infiltración en la oficina, Nathan espera a Elise en el punto de encuentro acordado, un rincón tranquilo de un parque público donde la vigilancia sería difícil. Ella no viene. Sus llamadas van directamente al buzón de voz, sus discretos mensajes de texto sin respuesta. El miedo se instala en su estómago mientras conduce hacia la finca para su turno, manteniendo la apariencia de normalidad mientras su instinto le grita que algo anda mal. En la oficina de seguridad, pregunta casualmente por los Blackwood y descubre que el coche de Richard salió temprano esa mañana. Inusual para un sábado. Nathan sopesa sus opciones. Ir directamente a la mansión levantaría sospechas. Abandonar su puesto activaría los protocolos. En cambio, accede a los archivos de seguridad y retrocede a la madrugada. Allí, a las 3:17 de la mañana, el coche de Richard sale de la finca, pasando junto al colega de Nathan en la puerta. El ángulo de la cámara no muestra el asiento trasero. A la hora de comer, Nathan conduce hasta el programa de fin de semana de Sophie y firma su salida temprano. «Papá», pregunta ella, con preocupación en los ojos por su comportamiento inusual. «Solo quería pasar el día contigo, chaval», dice, forzando una calma que no siente. La lleva a su apartamento, estableciendo que estuvieron juntos en casa toda la tarde, una coartada. Él prepara una pequeña maleta y le dice a Sophie que podrían ir a visitar a su abuela mañana. Luego llama a la única persona de su vida anterior en quien todavía confía, Marcus. Ahora es un investigador privado especializado en casos que la policía no toca. «Necesito que cuides a Sophie esta noche», explica Nathan cuando llega Marcus. «No abras la puerta. No dejes que se acerque a las ventanas». Marcus estudia la cara de su amigo. «Estás de nuevo dentro, ¿no? Sea lo que sea». Nathan no confirma ni niega. Simplemente entrega un sobresellado. «Si no regreso por la mañana, esto irá a la oficina de campo del FBI. Agente Teresa Ramírez. Nadie más». Al caer la noche, Nathan se acerca a la mansión Blackwood desde la orilla del lago, evitando las cámaras de seguridad. La casa está iluminada pero tranquila. Se desliza a través de los terrenos como sensores que utilizan el conocimiento obtenido de la instalación que supervisó, accediendo a la puerta de la terraza a través de un punto ciego en la cobertura. En el interior, la casa parece extraña, demasiado quieta, demasiado perfecta. En el estudio, encuentra a Richard Blackwood esperando en un sillón de cuero, con un vaso de cristal en la mano, como si esta intrusión fuera una reunión concertada. «Señor Miller», dice Richard con voz culta y controlada. «Me preguntaba cuándo llegarías. Llegaste antes de lo que esperaba. Eficiente,
tal como su historial lo sugiere. ¿Dónde está ella? Nathan pregunta, sin molestarse en fingir. Richard bebe un sorbo de su bebida. Mi esposa está indispuesta en este momento. Las mujeres se emocionan tanto cuando sus ilusiones se ven destrozadas. Hace un gesto hacia la silla de enfrente. Por favor, siéntese. Te has tomado muchas molestias para entrar en mi casa. Lo mínimo que puedo ofrecer es una conversación. Nathan permanece de pie. Si la has escuchado dolida, la risa de Elise Richard es genuina. No entiendes la situación en absoluto. Elise no es una víctima, señor Miller. Ella es arquitecta. Desliza una carpeta sobre el escritorio. Dentro hay fotografías. Nathan y su esposa Megan felices hace años. Luego Nathan uniformado en zonas de combate. Informes de vigilancia sobre sus operaciones militares. Registro médico posterior a su alta. El informe del accidente automovilístico fatal. La muerte de tu esposa no fue un accidente, dice Richard, observando el rostro de Nathan. Se cortaron las líneas de freno. Una técnica que resultará familiar para alguien con tu formación, aunque más complicada que tu trabajo habitual. El suelo parece moverse bajo los pies de Nathan. ¿Qué estás diciendo? Que tu culpa está fuera de lugar. No causaste su muerte al pedirle que condujera esa noche. Ella fue atacada por quien eres, por lo que eras. Richard se inclina hacia adelante. O más bien, por lo que alguien quería que fueras. Arrendamiento, susurra Nathan. La traición que lo quemaba. No, corrige Richard. La gente para la que trabaja Elise. Las mismas personas que hicieron los arreglos para que te contrataran en Westlake Estate. Las mismas personas que te han estado observando durante años, esperando a que estés lo suficientemente roto, lo suficientemente aislado para ser útil. La mente de Nathan corre, reevaluando cada interacción, cada encuentro aparentemente casual. Ella se acercó a mí deliberadamente. Por supuesto que lo hizo. El viudo afligido, el exmilitar con habilidades especializadas desperdiciadas, el padre dedicado que podría hacer cualquier cosa para proteger a su hijo. La expresión de Richard cambia a algo casi parecido a la simpatía. Estabas perfectamente posicionado dentro de mi operación de seguridad, pero pasabas desapercibido, y eras vulnerable precisamente donde Elise sobresale, ofreciendo comprensión, conexión y esperanza. Richard se levanta y se dirige hacia la ventana. Lo que no sabéis, lo que calcularon mal, es que Elise y yo no hemos sido marido y mujer en ningún sentido real durante años. Nuestro matrimonio es un acuerdo comercial, una alianza política. Conozco sus otras lealtades desde hace tiempo. Se abre una puerta y entra un contrato de arrendamiento. Ella parece ilesa pero tensa. Sus ojos se encuentran con los de Nathan con una expresión que él no puede interpretar. Díselo, le instruye Richard. Dile para quien trabajas realmente. La compostura de Elisa no flaquea. Una división gubernamental que no existe oficialmente. Hemos estado construyendo un caso contra Richard durante años. Comercio internacional de armas, interferencia electoral, manipulación judicial. ¿Y me necesitabas porque, pregunta Nathan, la sensación de traición amenazaba con abrumarlo? Porque ya estabas dentro. Porque tus antecedentes te hicieron valioso. Porque ella duda. Porque su perfil psicológico indicaba que respondería a su enfoque particular. Richard termina por ella. El padre devoto, el hombre de principios, abatido por las circunstancias, anhelando un propósito. Él vuelve a llenar su vaso. Es bastante elegante realmente. Casi admiro la estrategia. Nathan mira entre ellos. Estos sofisticados oponentes juegan un juego que él apenas está empezando a comprender. El allanamiento, la vigilancia, la nota, todo fue una puesta en escena. Algunos, admite Elise. No todos. La evidencia en la oficina de Richard. Es real, dice ella con firmeza. Todo lo que te conté sobre lo que hizo es verdad. Lo que ella omite, interviene Richard, es que sus empleadores han hecho cosas peores.
Todo bajo la bandera de la seguridad nacional. Se vuelve hacia Elise. Cuéntales sobre la Operación Luz Negra. Dígales quién autorizó realmente el ataque que mató a esos niños en la provincia de Rael. La operación que motivó su dimisión del servicio. El rostro del arrendatario palidece. Eso es clasificado. No para mí, dice Richard fríamente. Nada es. El mundo de Nathan se reduce a una única y devastadora conclusión. Ha sido un peón, manipulado por ambos lados de un conflicto que no sabía que existía. La conexión que creía haber encontrado con Elise, el sentido de propósito reavivado, todo calculado para explotar sus vulnerabilidades más profundas. Y, sin embargo, la mirada en los ojos de Alyssa contiene algo incalculable. El temblor en su voz cuando pronuncia su nombre sugiere una complicación que ni ella ni sus manejadores anticiparon. El enfrentamiento se ve interrumpido por el sonido de vehículos que se acercan. Varios monitores de seguridad que se mueven rápidamente muestran vehículos todoterreno negros violando la puerta. Parece, dice Richard con calma, que tus compañeros han decidido acelerar sus plazos. Nathan toma una decisión que cambiará todas sus vidas. Él apunta con su arma no a Richard o a Elise, sino a la amenaza que se aproxima. ¿Dónde están las pruebas contra él? Él le pregunta a Elise. Nathan, no lo entiendes. La evidencia, insiste. Ahora, cuando ella duda, Richard responde sorprendentemente. La habitación segura del noroeste detrás del Monae. Nathan mira fijamente a Elise. Me usaste. Me dejaste creer que la muerte de mi esposa fue mi culpa cuando sabías la verdad. Al principio no, susurra. No supe de Megan hasta más tarde. ¿Para entonces? ¿Para entonces? ¿Qué? Él exige. Para entonces ya no era solo una operación. Sus ojos lo sostienen sin pestañear a pesar del peligro que avanza. Elige ahora, Nathan. Ya no hay término medio. En ese momento, con agentes armados acercándose y años de manipulación expuestos, Nathan toma su decisión. No por Richard o Elise o sus respectivas causas, sino por la verdad, por la justicia, por el futuro de su hija en un mundo donde fuerzas poderosas tratan las vidas ordinarias como prescindibles. Y esa elección exigirá el máximo sacrificio. 6 meses después, Sophie se sienta en la terraza de una cabaña junto al lago, dibujando las aves acuáticas que se reúnen cerca de la orilla. Ella está hablando más estos días. No mucho, pero lo suficiente para que el corazón de Nathan se alivie cuando escucha su voz. Dentro, Nathan revisa documentos esparcidos sobre una mesa rústica. Una evidencia que ni Richard Blackwood ni la agencia de Elise han podido suprimir. Evidencia que ha provocado audiencias en el Congreso, renuncias e investigaciones criminales. La verdad, con toda su complejidad y ambigüedad moral, va emergiendo poco a poco a la luz. El coste ha sido alto. La carrera de seguridad de Nathan ha terminado. El imperio de Richard Blackwood se está desmoronando, aunque el propio hombre ha desaparecido en las redes de protección de los poderosos. Y Elise, la puerta se abre. Alice entra cargando comestibles, su cabello ahora más largo, su ropa de diseñador reemplazada por jeans y franela. El programa de protección de testigos le ha dado una nueva identidad. Pero en esos momentos aislados, ella puede ser ella misma, quien quiera que realmente sea. Después de años de engaños, Sophie ahora está hablando con los pájaros, dice mientras deja sus maletas. Oraciones completas. Nathan asiente, aunque a veces todavía no está seguro de cómo reconciliar lo que pasó entre ellos. La noche en la mansión terminó en caos. Richard escapa en una dirección, Nathan toma la evidencia y a Elise y huye en otra mientras agentes de múltiples agencias convergen. Sobrevivieron gracias a las habilidades de Nathan y al conocimiento interno de Elise, y finalmente llegaron a Marcus, quien los conectó con el agente Ramírez, Andrew y Ramírez. Y la verdad resultó ser más compleja de lo que Richard y Elise habían presentado. Ambos habían manipulado a Nathan. Ambos habían ocultado información crucial. Pero Elise había tomado una decisión en esos momentos finales.
para proteger a Natán y Sophie, para exponer operaciones que nunca debieron haber sido autorizadas, para romper con sus controladores y la protección que le ofrecían. El Departamento de Justicia llamó. Natán dice que quieren otra declaración la próxima semana. Y Liz asiente. El peso de sus decisiones se hace evidente en su postura. ¿Me perdonarás alguna vez? Ella pregunta en voz baja. No es la primera vez que plantea esta pregunta. Natán la considera. La manipulación es imperdonable. Las mentiras hieren profundamente. Pero también recuerda su interposición entre Sophie y el peligro durante su escape. Recuerda que ella se negó a ser extraída cuando ésta no los incluía a él ni a su hija. Recuerda su testimonio que ha comenzado a desentrañar décadas de operaciones oscuras. No estoy seguro de que perdón sea la palabra correcta, dice finalmente. Pero entiendo las decisiones que se toman por desesperación, por creer que el fin justifica los medios. Piensa en su propio servicio militar, en los compromisos asumidos en nombre de un bien mayor. Entiendo que te conviertas en alguien que no reconoces. Y Liz se acerca a la ventana y observa a Sophie afuera. ¿Y quiénes somos ahora? Natán se une a ella. Sus manos no se tocan, pero están lo suficientemente cerca como para sentir la presencia del otro. Somos quienes elegimos ser de ahora en adelante. Observan a Sophie en silencio. Esta niña recupera su voz. Esta familia inesperada forjada en el engaño, pero posiblemente salvada por la verdad. No hay abrazo apasionado, ni promesas de amor eterno. En cambio, hay algo más raro. Dos personas que han visto lo peor el uno del otro y aún así eligen permanecer, reconstruirse, creer que incluso las vidas construidas sobre mentiras pueden encontrar terreno sólido. Soy un día a la vez, susurra Liz. Natán asiente. Es suficiente. Esta frágil pieza, esta cuidadosa confianza, esta segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba encontrar. No es un final de cuento de hadas, pero quizás es algo más valioso. Un comienzo ganado a través del sacrificio y la elección.